Primeramente, como tema inicial para nuestras clases de fisiopatología, vamos a revisar lo que es inflamación. Inflamación la vamos a definir como una respuesta protectora en la que van a participar células del huésped, vasos sanguíneos, proteínas y otros mediadores, que inicialmente van a buscar tratar de eliminar la causa que me está haciendo daño. Además de eliminar aquellas células y tejidos que pueden haber sido dañados por este agente. Y una vez que hayan sido reconocidos y eliminados, pues obviamente llevar a la conclusión de un proceso de reparación. Vamos a ver entonces que estas células y moléculas van a ser muy diferentes dependiendo de aquella lesión inicial y del lugar donde se esté llevando a cabo el proceso inflamatorio. No va a ser lo mismo en corazón, en pulmón o cuando se lleva a cabo a nivel sistémico, y sobre todo cuando estoy hablando de un proceso de inflamación que se va a prolongar por mucho tiempo. En manera muy general, yo puedo dividir la inflamación en cuestión de tiempo, y para eso hago la diferenciación entre aguda y crónica. En aguda vamos a ver que es una respuesta rápida que va a durar minutos a horas y que va a estar caracterizada por el reclutamiento inicial de neutrófilos. Va a ser leve, autolimitada y va a tener signos prominentes. Mientras que cuando estoy hablando en un proceso crónico va a ser un proceso lento que me lleva días, meses o incluso años. Vamos a ver que entran en aparición lo que son los monocitos y macrófagos, así como algunas diferenciaciones linfocitarias. Va a ser más grave, progresiva, y los signos tienden a ser un poco más sutiles pero con reactivaciones. El término de inflamación no es un término nuevo, fue descrito hace más de 2000 años por lo que fue Celsus y fue a través de las manifestaciones o signos cardinales. En ese tiempo se conoció como calor, rubor, tumefacción y dolor, lo que me definía la inflamación, y posteriormente Virchow agrega lo que es pérdida de la función. Vemos entonces que no es un término nuevo, que es un término que se ha utilizado muy comúnmente en medicina y que a lo largo de los años pues se han agregado características dependiendo de aquellas respuestas inmunológicas que se han asociado, y sobre todo cuando se habla pues del sitio específico y del agente lesivo. De forma muy general, yo puedo dividirlo a través de 5 procesos, que es el reconocimiento de este agente lesivo, el reclutamiento de leucocitos, retirar este agente extraño una vez que sea obviamente identificado, regular y controlar la respuesta dada por los mediadores que se generaron, y por último dar una resolución. Para reconocer el agente lesivo, pues primeramente tengo que saber cuáles son aquellos que me pueden generar un proceso inflamatorio. Tengo entonces desde procesos infecciosos del tipo bacteriano, fúngico, vírico y parasitario, traumatismos de tipo cerrado y abierto, agentes físicos y químicos que me pueden generar quemaduras por calor o por congelación, y sustancias químicas que puedo encontrar desde el ambiente o asociados al tipo de trabajo. Además, también la necrosis tisular de cualquier causa que me llegue a generar un proceso de isquemia, pues obviamente me puede generar un proceso inflamatorio. Un ejemplo muy claro es el infarto agudo del miocardio, que es producido por la laceración de este ateroma, generación del trombo, que me lleva a un proceso isquémico en una región miocárdica. Otras causas que también conocemos que me pueden llevar al proceso inflamatorio, pues tengo la aparición de sustancias extrañas como astillas, suciedad, suturas o depósitos de cristales que pueden ser de urato, y reacciones inmunitarias que son características esenciales del paciente. Aquellos que cuentan con tipos de hipersensibilidad tipo 1, que son las alergias, o hipersensibilidades asociadas a enfermedades de tipo autoinmune. Todo aquello que me puede causar daño, pues afortunadamente existen maneras de reconocerlo, que es el reconocimiento a través del sistema inmunológico. Tengo yo los receptores microbianos que encuentro tanto en membrana plasmática, endosomal y de citosol, lo que se conocen como los receptores tipo TOL o receptores tipo lectina, que vemos también en membrana y en endosoma, así como en citosol, como lo muestra la imagen. Pero también tengo aquellos sensores asociados a daño, que me van a estar buscando
fragmentos de ADN, potasio, algunas citocinas, uratos, lípidos y colesterol. Recuerden también que tengo las inmunoglobulinas en su porción tanto de unión al antígeno como fracción cristalizada, que me van a estar reconociendo los agentes extraños o al menos opsonizándolos para que sean reconocidos y eliminados. Y a su vez también cuento con un sistema de complemento que tiene sus 3 vías de activación: clásica, alterna y por lectinas. Una vez que sean reconocidas, pues obviamente viene este proceso río abajo para la generación de una inflamación aguda. Posteriormente, pues el reclutamiento de los leucocitos. En inflamación aguda vamos a estar hablando específicamente siempre de neutrófilos. Y la inflamación aguda se dice que tiene una respuesta inicial vascular a través de la vasodilatación y la activación endotelial que me va a permitir el aumento de la permeabilidad. ¿Por qué se va a dar este aumento de la permeabilidad? Por la generación de mediadores dados por el mismo endotelio activo y por las células que van a ser reclutadas. Y en cuanto a las células reclutadas, que nosotros la vemos como acontecimientos celulares, pues vamos a tener específicamente en un inicio los polimorfonucleares, hablando de neutrófilos. Una vez que es reconocido este agente extraño, viene el proceso en el reclutamiento de aquellas células que me van a de alguna manera eliminar este agente lesivo. Y para esto es nada más recordar un poco el procedimiento que se lleva a cabo. Muy bien, se divide específicamente en 4 etapas. En la primera, que llamamos marginación y rodamiento, vamos a ver cómo los neutrófilos se transfieren o más bien se transportan justamente en contacto con lo que es el endotelio. Una vez que entran en contacto con el endotelio, vamos a tener la expresión de selectina E y P que me van a dar una unión débil. Esto va a permitir que mi neutrófilo tenga un proceso de rodamiento y una vez que se haga ese rodamiento empiece a expresar lo que se conocen como receptores de integrina, los famosísimos BCAM o ICAM. Y a través de esta unión adherente o fuerte viene el proceso de transmigración de mi neutrófilo, donde vemos que hay una clara alteración de lo que es el citoesqueleto, pero a su vez también el endotelio tiene esta retracción de sus células, que me van a permitir entonces, a través de la liberación de citocinas tipo quimiosinas, que el neutrófilo llegue exactamente al sitio de la lesión, que es donde yo realmente voy a llevar a cabo este proceso de eliminación a través de los diferentes mecanismos. En esta imagen que está dada por un corte histológico, pues vemos claramente cómo se ven los neutrófilos en diferentes fases de este proceso, desde uniones débiles, adherentes y este proceso de transmigración. Entramos así a la fase 3, que sería retirar el agente que me está causando daños a través de la activación de estos neutrófilos que fueron quimiotraídos. Y recuerden que para eso pues yo necesito una activación leucocitaria. Esto va a ser a través de la unión o la activación de sus diferentes receptores. Vemos que aquellos que se activan por quimiosinas o por algunos mediadores lipídicos, como son los de tipo acoplados a proteína G, pues me van a ayudar a contribuir más al proceso de quimiotaxia, de migración hacia el tejido donde se está dando realmente el proceso inflamatorio y adhesión de más neutrófilos. También tengo los receptores, sobre todo tipo TOL, que me están ayudando a activar las vías de inflamación, como son los metabolitos de ácido araquidónico y citocinas, y estos de alguna manera amplifican la reacción inflamatoria. Y también tenemos otro tipo de receptores que van a estar enfocados sobre todo a la liberación de estos gránulos que encuentro yo en neutrófilos a través de las especies reactivas de oxígeno o incluso de enzimas lisosómicas, y que me ayudan en el proceso de fagocitosis. Todo esto con el objetivo de eliminar aquel agente lesivo. El proceso de fagocitosis, que ustedes ya la conocen a través de mis polimorfonucleares, pues una vez que es reconocido, viene este proceso de engullamiento y posteriormente a través de la unión de los lisosomas, vamos con la formación del fagolisosoma para la destrucción de algunos tipos de bacterias. Otro mecanismo también ampliamente conocido en el caso de los neutrófilos son las trampas extracelulares tipo NETs,
¿Qué va a pasar? Pues cuando el neutrófilo no puede eliminar de manera eficiente aquel agente lesivo, lo que hace es liberar su material genético a través de estas redes de histonas y genera lo que conocemos como los DAMPs o sensores de daño o asociados a daño, que me permiten el reclutamiento de otro tipo de leucocitos y amplificar más mi respuesta inflamatoria y que se vuelva más específica. Estaríamos ya hablando de lo que es la respuesta inmune adaptativa, enfocada al agente lesivo. En esta imagen se ven muy bonitas las NET, como están a través de inmunofluorescencia completamente marcadas. Me lleva esto a la cuarta fase, que se conoce como regulación y control de la respuesta. Pues ya fueron activadas, se están liberando citocinas a través y también otros mediadores inflamatorios, entonces yo tengo que controlar esa respuesta. Los mediadores vamos a ver que son una gran cantidad de sustancias que se están liberando. Y es muy importante este apartado que viene específicamente Robbins y que nos dice cuál es la importancia de saber todas estas citocinas y todos estos mediadores. Dice, aunque el estudiante atarado puede encontrar esta lista abrumadoramente extensa, igual que nosotros los profesores, es importante recordar que esta información se ha empleado para diseñar un amplio arsenal de fármacos antiinflamatorios que en algún momento dado nos va a tocar recetar. Por lo tanto, es necesario conocer cómo funcionan estos medicamentos y específicamente en qué etapa de la inflamación están funcionando. Los mediadores pueden ser producidos localmente, pueden ser previamente formados o en respuesta a las diferentes opciones o más bien a los diferentes agentes lesivos. Muy bien. En esta imagen viene muy bien representado todos los tipos, no todas sus funciones, pero aún así nos dice por qué es tan amplio este arsenal. Tenemos aquellos que son de tipo celular o son liberados por las mismas células que están ahí. Están preformados, como lo que son histamina, serotonina y enzimas lisosomales. Nos dicen algunas fuentes, como mastocitos, basófilos, plaquetas, neutrófilos, incluso los macrófagos. Los que se van a estar formando de nueva síntesis, que vamos a ver las vías de la ciclooxigenasa, los leucotrienos, prostaglandinas, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y varias citocinas. Y posteriormente, pues los que vienen preformados en hígado. Y aquí vamos a ver que son varios factores de complemento que se están generando y que me van a ayudar en este proceso de opsonización y eliminación de agentes lesivos. Y también aquellas vías que se activan a través de coagulación o el sistema cinina-calicreínas. Por lo tanto, estos mediadores son amplios. Hay que estudiarlos, hay que ver en cuáles se están liberando, cuál es la respuesta que me están dando, dependiendo obviamente del sitio donde está actuando y del agente lesivo. Mencionaba al inicio, no es lo mismo tener una inflamación producida por un infarto, una inflamación que vemos en pulmón producida en pacientes con una respuesta asmática que está más relacionado a un proceso alérgico. Aquí nos dicen un poco más ya de las acciones. El objetivo no es que se las aprendan, sino vamos a ir conociéndolas poco a poco dependiendo de la situación patológica que veamos en los pacientes. Vemos el mediador, la fuente y las acciones principales que tienen cada uno de estos mediadores, que van desde vasodilatación, relajación de músculo lisovascular, aumentar la quimiotaxis y sobre todo prolongar la respuesta inflamatoria. Y por último, aquí no es un 1, es un 5, vendría la etapa de resolución, que la etapa de resolución no siempre es la que estamos buscando. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes escenarios. Tenemos entonces un paciente con inflamación aguda. Lo ideal fuera que se llegara a la resolución completa, que se eliminaran aquellos agentes lesivos y que se controlara la liberación de todos estos mediadores. Sin embargo, siempre va a depender del agente, de cómo fue la respuesta, de los antecedentes que tenga nuestro paciente, del lugar de la lesión, etcétera, etcétera. Son muchos los factores que están involucrados. Y por lo tanto puedo tener otros escenarios. Una cicatrización que es deficiente porque se forma un absceso. Una cicatrización que lleva más a la fibrosis, donde se pierde mucho de la función. No necesariamente recupero aquella función que tenía, tal vez se pudo cicatrizar, pero no se recuperó la función. Y por último,
La inflamación crónica, no puedo eliminar al agente lesivo, no lo reconozco, estoy hablando de casos como tuberculosis o casos de enfermedades autoinmunes donde yo no puedo eliminar aquello que me está haciendo daño y caigo en un proceso de inflamación crónica con reclutamiento de nuevas estirpes celulares. ¿Cuáles estirpes celulares van a ser esas? Pues empezamos a hablar ahora sí una diferenciación de linfocitos y macrófagos. Los macrófagos, como saben ustedes, tienen otro perfil de citocinas, tienen ciertas variantes entre M1 y M2, me reclutan más linfocitos y me pueden dar una amplia variedad de subespecies como TH1, TH2 o TH17. Esto me prolonga la respuesta inflamatoria y tenemos entonces un paciente con una inflamación crónica, que puede durar meses, años, dependiendo de la patología. Algunos ejemplos de esta inflamación crónica, pues tengo infecciones persistentes, mencionaba tuberculosis, enfermedades por hipersensibilidad, sobre todo tipo alérgicas, asma, y aquella que sea prolongada, agentes tóxicos endógenos o exógenos. Y realmente si nos ponemos a buscar, la mayoría de las patologías pues tienen un componente inflamatorio. Vemos que estas enfermedades más relacionadas son las que se ha encontrado un vínculo más directo, pues son enfermedades pulmonares, artritis, el desarrollo de algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas como tipo diabetes, enfermedades neurológicas y obviamente pues enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque los macrófagos y sobre todo este perfil de TH pues nos permiten más variabilidad en cuanto a la respuesta, que trata de ser adaptativa, trata de ser más específica, pero también prolonga mucho este proceso inflamatorio. Damos por terminado esta primera sesión de inflamación. Es muy general, lo que busca es que vean que realmente es un proceso que vamos a estar continuamente repitiendo y revisando en cada una de las patologías y que es muy importante conocer en qué momento se va una inflamación crónica, se va una fibrosis, a través de qué mecanismos y sobre todo porque esto nos va a orientar mucho a la fisiopatología que está pasando en nuestros pacientes.